¿verdad? Y poder tener, ¿verdad? En nuestra clase de hoy vamos a empezar con una oración y vamos a la clase. Oh Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu gracia, Señor, por lo bueno que eres con nosotros, Padre. Queremos pedirte por este tiempo, Padre, en que vamos a estudiar, Padre, otro sistema escatológico, Señor, y permítenos, Dios, aprender. También te pedimos, te damos gracias por todo este año, Dios, por todo lo que pudimos aprender. Padre, sin duda alguna, Señor, hay tanto que seguir, Dios, ahí profundizando, pero gracias, Señor, por el corazón de mis hermanos, por sus ganas, Señor, su disposición. Y te pedimos, Padre, que nos sigas bendiciendo, que nos guardes, que nos cuides, Señor, y que pues siempre tengamos ese deseo, Señor, para poder compartir y aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, vamos a ir a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar del último sistema, ¿verdad? Del último sistema, ¿verdad? Es la clase número 5, todavía nos quedan algunas clases, como hablamos, hoy pues vamos a tener la última clase, ya diciembre se pone un poco complejo, ¿verdad? Para todos, entonces vamos a hacer un break, ¿verdad? Unas vacacioncitas ahí y segunda semana de enero, pues comenzamos ahí o continuamos más bien con el resto del curso, que es el que más nos va a interesar, esta última parte, sobre los diálogos del fin, sobre la escatología bíblica. Entonces hemos aprendido del premilenarismo, ¿verdad? Fue la clase que nos dieron, ¿verdad? Que nos dio Eduardo. Aprendimos la semana pasada del postmilenarismo, vimos que tenemos bastantes ideas muy parecidas a ese sistema, aunque no lo compartimos al 100%, y hoy vamos a hablar de otro sistema que es el amilenarista, ¿verdad? Entonces, sería como el tercer sistema escatológico formal, ¿verdad? Y es tal vez el menos popular, aunque hay muchos teólogos en este sistema amilenarista, ¿verdad? Es lo que vamos a estudiar. ¿Alguien recuerda el texto? Hay un texto importante en los tres, ¿verdad? En los tres sistemas, ¿verdad? En los tres sistemas. Y ¿se recuerda alguien cuál es el texto como que habla principalmente del milenio? Por lo menos el capítulo y el libro. Apocalipsis 20. Correcto, así es. Apocalipsis 20 es ahí donde está el meollo del asunto, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis 20. Y los amilenaristas también, pues, usan ese mismo texto y lo vamos a ver al final de la clase. Ok, el amilenarismo puede definirse brevemente como el sistema escatológico que no cree en un reino literal, terrenal, de 1000 años sobre la tierra, ¿verdad? Recuerdan que el milenio es un reino terrenal, ¿verdad? Es un reino terrenal. Es lo que los pre y post no están, no comparten, tal vez es la literalidad del tiempo, ¿verdad? Y la manera, tal vez, pero sí creen en ese milenio como un reino literal, ¿verdad? En cambio, los amilenaristas, ¿verdad? A es como la misma preposición de una que va en contra de o no cree en, ¿verdad? Entonces, no creen en el milenio, ¿verdad? No creen en el milenio. Entonces, esa es básicamente la postura de este grupo, ¿verdad? O de este sistema escatológico, ¿verdad? Es interesante este grupo, ¿verdad? De los amilenaristas, ¿verdad? Porque para ellos el amilenarismo, para ellos, para los que creen en esto, es tan antiguo como el Nuevo Testamento. Esa es su idea más controversial. Hay un teólogo muy, muy famoso, Louis Bedford, ¿verdad? Que tiene ahí una teología sistemática, ¿verdad? Y para los amilenaristas afirman que el milenio es tan antiguo como el cristianismo mismo, ¿verdad? Así que este hombre, Louis Bedford, en su teología sistemática lo expresa así, y dice que el amilenarismo tenía adherentes entre los padres de la iglesia
entre los padres del siglo segundo, el siglo tercero, que era un sistema generalmente aceptado por la iglesia primitiva, y el único que se haya expreso o implícito en las grandes confesiones de la iglesia, y que ha sido siempre una doctrina dominante en los círculos reformados, ¿verdad? Entonces esta es la postura, ¿no? De este hombre y del grupo en general, creyendo de que es un sistema que está bastante arraigado en la historia, ¿verdad? Y que es palpable en los escritos de los padres apostólicos y también en la Biblia, ¿verdad? Un hombre llamado William Cox, citando al Beckford, dice que esta escuela de pensamiento ha sido enseñada histórica, ha sido una enseñanza histórica de la iglesia desde los días de San Agustino antes, ¿verdad? Entonces, esto es lo que este grupo cree, ¿verdad? O los que creen en el amilenarismo, ellos creen que este sistema es tan antiguo como el mismo cristianismo, ¿verdad? Pero vamos a ver un poquito de pistas históricas. Como les decía, la clase de hoy va a ser un poco breve. No es un sistema que se haga muchas bolas, ¿verdad? Pero vamos a ver algunos puntos sobre estas pistas históricas. Como decía Bedford, ellos creen que en la Biblia o en los padres apostólicos, en los escritos de los padres apostólicos, que son los escritos que no son parte de la Biblia, ¿verdad? Pero que son escritos del siglo segundo, hasta el siglo cuarto, siglo quinto, ¿verdad? Ellos dicen que aunque no se le llama amilenarista, sí es perceptible ahí. Pero vamos a ver, lo primero que tenemos que ver es que no hay evidencia nuevo testamentaria sobre alguna controversia tocante al milenio, ¿no? En los tiempos de la iglesia apostólica. Entonces, lo que podemos ver en las pistas históricas es que en el primer siglo no hay evidencias del amilenarismo como una doctrina, ni del pre ni del post, ¿verdad? O sea, ellos no pueden encontrar la pista, ninguno de estos sistemas, ni en las enseñanzas de Jesús, ni en los escritos paulinos como una doctrina, ¿verdad? Obviamente sacan de ahí, como hemos visto esta semana, sacan de ahí escrituras para sustentar su sistema, pero no es una doctrina como tal, ¿verdad? No hay evidencia de que hubiera milenarismo en el primer siglo, ¿verdad? No existe. Hay una persona que se llama George N.H. Peter y él hace una lista de 15 personas del premilenarismo en el primer siglo y eso no existe, ¿verdad? No hay personas o históricas, ¿verdad? Donde se puede encontrar el amilenarismo, ni premilenarismo, ni postmilenarismo, ¿verdad? Hay una epístola, la han escuchado, la carta de Bernabé o la epístola de Bernabé, que no está obviamente en la Biblia, ¿verdad? Pero es un documento antiguo, un manuscrito antiguo, ¿verdad? Creen que ahí hay una evidencia del amilenarismo, pero no se ha probado de una manera determinante que el escritor, en este caso de la epístola de Bernabé, haya sido amilenario o amilenarista, ¿verdad? Entonces, realmente no hay una manera convincente de poder sostener esa tesis, ¿verdad? O esa idea de que los amilenaristas están desde el primer siglo. En el segundo siglo tampoco no hay exponentes, ¿verdad? Hasta el final del segundo siglo no hay evidencia a favor del amilenarismo en ese siglo, ¿verdad? Por lo menos 150 años después de Jesucristo, no existe ninguna evidencia de ese sistema. En el tercer siglo, a finales del siglo segundo y principios del tercer siglo, aparece el primer autor quien puede llamarse amilenarista, y él es Cayo, así se llama. Él escribió a principios del siglo tercero. También alguien muy famoso, ¿verdad? Que es Clemente de Alejandría, es un maestro, ¿verdad? En esa ciudad y estuvo trabajando como maestro o ministrando como maestro del año 193 al año 220. Ha sido considerado un amilenarista, y otro padre de la iglesia muy famoso, que es Orígenes,
tal vez lo han escuchado por ahí, ¿verdad? Él estuvo vivo del año 185 al 254, expresó ideas amilenaristas, ¿verdad? Han escuchado a Barclay, ¿verdad? Y hay muchos comentarios de famosos de Barclay. Dice que Orígenes, dice de Orígenes que él consideró la doctrina del milenio como algo muy materialista, como algo muy de este mundo. Por lo tanto, Orígenes condenó a los que esperaban como bendiciones físicas, como placeres terrenales, ¿verdad? Prosperidad material o prosperidad física, porque es lo que el milenio ofrece, ¿verdad? El milenio ofrece una época dorada, ¿recuerdan? ¿Verdad? Entonces, Orígenes veía que esa idea de una época dorada no era algo muy mundano, ¿verdad? Muy mundano, ¿verdad? Entonces, también es importante entender que algunos de estos grandes padres de la iglesia tenían un sistema de interpretación alegórico, ¿verdad? Que ya lo hemos tratado en otras clases, interpretaban las escrituras de una manera alegórica y este es un distintivo de los amilenaristas. Ellos no interpretan Apocalipsis 20 de una manera literal, sino más bien de una manera alegórica, ¿verdad? Alegórica. Entonces, eso es lo que vemos hasta ese siglo, ¿verdad? Hasta ese siglo. Entonces, pero luego viene este hombre, San Agustín de Hipona, ¿verdad? Juan Agustín de Hipona. Para algunos él es considerado uno de los, llamémoslo así, cristianos o padres de la iglesia más importantes porque él le dio, si uno busca una lista, ¿verdad? De los cristianos más influyentes en toda la historia de la humanidad, uno de los que estuviera tal vez en el top 5 sería este hombre, Agustín de Hipona. Muchas de sus ideas y muchas de sus teologías fueron seguidas por la Iglesia Católica. Él es tomado, le dicen San Agustín porque la Iglesia Católica lo beatificó y lo canonizó como santo, pero realmente en ese año todavía no existía la Iglesia Católica como tal, ¿verdad? No existía la Iglesia Católica como la conocemos hoy en día, pero ellos pues toman hasta los apóstoles como santos, ¿verdad? Con esa palabra. Pero él fue un maestro prominente, ¿verdad? Y ha dado es uno de los hombres, como les digo, más influyentes que han existido en la historia y él estuvo en el 354 al 430 vivo. Entonces, el primer amilenarista que ha ejercido una tremenda influencia en la cristiandad es este hombre, Agustín. Su escatología llegó a ser la doctrina de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? La Iglesia Católica es amilenarista. También de la mayoría de los reformadores, ¿verdad? Y entre ellos, vamos a ver un poquito al rato, ¿verdad? Ellos también eran amilenaristas, los reformadores. Para Agustín, la era presente era el milenio, así de sencillo, ¿verdad? Hay conflictos entre la ciudad de Dios y la ciudad de Satanás. Hay un libro muy importante que él escribió, escatológico, que se llama La ciudad de Dios, ¿verdad? Entonces, pero él creía que habrá un triunfo definitivo de la iglesia en la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Al mundo. La era cristiana, es parte de un milenio figurativo, ¿verdad? Que no tiene una fecha cronológica y definitivamente cuando Cristo venga, el presente milenio llegará a su fin y va a comenzar un último milenio o una época dorada futura, pero ya será en el cielo. Entonces, para Agustín, él creyó que el mundo iba a terminar en el año 650 más o menos, él pensó que iba a terminar. Muchos de sus discípulos que en el año 1000, luego que en el año 1044, luego que en el año 1065, y cuando pues Jesús ya no vino, lo que empezaron a hacer pues es espiritualizar o alegorizar las mismas profecías o predicciones que hizo San Agustín, ¿verdad? Entonces, él ya le dio forma a lo que conocemos como el amilenarismo, en el cual, repitiendo,
no existe un milenio literal, no existe un milenio literal. La ausencia de Jesús no está, Jesús no está en el milenio, ¿verdad? Porque el milenio está ahora, es parte de la historia del cristianismo y no tiene que ser exactamente 1000 años. Luego vienen los padres de la iglesia, ¿verdad? Vienen los padres de la iglesia, quienes también, vienen los reformadores, principalmente Martín Lutero y Juan Calvino, que ellos igual no creían no eran ni premilenaristas ni postmilenaristas, sino eran amilenaristas. Ellos heredaron las enseñanzas de San Agustín, no solo en la doctrina de la salvación, ¿verdad? Porque la doctrina de la salvación de Lutero tiene raíces muy fuertes en San Agustín, sino también la escatología de San Agustín. Lo que pasa con la escatología cuando estudiamos la historia de la iglesia es que los padres de la iglesia no le pusieron mucha atención. En la historia de la escatología hay una pausa prácticamente desde San Agustín hasta la era moderna. En todo ese periodo no se discutió el tema. No era algo interesante porque la iglesia tenía otros intereses. En el caso de los reformadores, su interés estaba en la doctrina de la salvación, ¿verdad? De la salvación, la soteriología. ¿Cómo podemos ser salvos? Porque recuerdan que los reformadores estaban peleando contra los católicos, que ellos tenían unas doctrinas de la salvación con las indulgencias, ¿verdad? Creían en el purgatorio, creían en la salvación por obras. Entonces, todo el interés de estos hombres fue hacia esa doctrina de la salvación, de la fe, de la gracia. Entonces, la escatología no fue un tema interesante para ellos. Simplemente seguían repitiendo las ideas que habían heredado desde la época de San Agustín, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, vamos a ver algunas enseñanzas del amilenarismo, ¿verdad? Esto es lo que se enseña. Primero, que no habrá un milenio literal, terrenal, político, de justicia y paz y abundancia material. El estado eterno sigue de inmediato a la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Entonces, viene Jesús y ya todo se acabó, ¿verdad? No va a haber un milenio después de la venida de Jesús, sino ya entramos al cielo, ¿verdad? Al estado eterno, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que en algún sentido compartimos un poco esta idea, ¿verdad? Nosotros realmente no pensamos que Jesús va a venir y luego va a haber un milenio terrenal, donde Jesús, ¿qué es lo que creen los premilenaristas? Que cuando venga Jesús va a haber, Él reinará en la tierra por 1000 años y su reino será político, ¿verdad? Será terrenal. Nosotros prácticamente no creemos eso, al igual que los amilenaristas no lo creen. Segundo, algunos amilenaristas han creído que el milenio está cumpliéndose en la iglesia, en forma espiritual. Otros dicen que el milenio se cumple actualmente en el cielo, para los santos ya glorificados. Entonces vemos dos posturas de sus enseñanzas. Una, que el milenio se está cumpliendo aquí en la tierra, en una forma espiritual, ¿verdad? Todo ese reino de justicia, de paz y de abundancia se está viviendo espiritualmente en el corazón de los creyentes, y otros creen pues que se está viviendo de una manera paralela, pero en el cielo, ¿verdad? Con los santos glorificados. William Cox, que ya lo cité hace un momento, un amilenario moderno, que aclara: los amilenaristas no niegan la existencia de un milenio, solamente no creen en un milenio como lo describen los premilenarios y posmilenarios. En este sentido, son no amilenaristas y aceptan gustosamente ese título. Según Cox, ellos tienen un milenarismo bíblico, ¿verdad? Lo que les estaba expresando hace un momento, ellos se aferran a que su sistema está
presente en las escrituras, ¿verdad? Está como una doctrina en las escrituras. Y sinceramente pareciera así, ¿verdad? Porque vamos a poner un ejemplo, Pablo con los tesalonicenses, o cuando vemos la escatología de Pablo, Pablo está pensando que el reino de Dios, que Jesús va a venir ya, ¿verdad? Él está preparado, él está listo. Por eso dice a los solteros que no se casen, ¿verdad? Entonces él no está pensando, Pablo no tenía la idea del milenio. Recuerden que el que escribió sobre el milenio, pues fue Juan. Ya Pablo estaba muerto, ya Pedro estaba muerto, ya todos ellos. Entonces ellos no tenían en su mente la idea del milenio. Por tal razón, los amilenaristas, que según Cox se deberían de llamar no milenaristas, más bien, ven en esa idea que tenía la iglesia en el primer siglo, se ven ellos reflejados, ¿verdad? Ahí es donde ellos se ven reflejados. Entonces, eso es lo que ellos enseñan. Todos los amilenarios concuerdan que el milenio viene antes de la segunda venida de Cristo. Es disfrutado por los santos en la gloria en el presente, comenzó con la primera venida de Cristo y terminará cuando Él venga otra vez. La gran mayoría de los amilenaristas cree así. Entonces, que el milenio es figurativo, ¿verdad? Repitiendo, no son 1000 años, no son cerca de 1000 años, sino es una etapa, ¿verdad? Terrenal, desde que Jesús vino hasta que Jesús venga. Si tarda 10.000 años, pues 10.000 años será el milenio, porque es figurativo, ¿verdad? Y este milenio, esa etapa terminará cuando Él venga otra vez. Entonces, como les decía, es una enseñanza bastante sencilla en muchos aspectos, ¿verdad? Simplemente no ven el milenio como parte de la escatología, como la ven los otros sistemas, ¿verdad? Entonces, para eso tienen que hacer un poquito de alegoría en las escrituras y no tomar ciertos datos de una manera literal, sino alegorizarlos, pero esa es la idea. La idea básica es, ellos no creen en un milenio político, en un milenio literal, terrenal, político, de justicia y de paz, ¿verdad? Como los otros sistemas lo creen. Los premilenaristas creen que será como Jesús venga y luego viene el milenio. Y los postmilenaristas es que viene esa época dorada y después de la época dorada donde es evangelizado todo el mundo, Jesús viene. Y los amilenaristas, simple y sencillamente, ni la una ni la otra. Simplemente ellos no ven el milenio como parte de la ecuación de la segunda venida de Cristo. Así que lo ven como algo figurativo, no como algo literal. ¿Ok? Entonces, vamos a ver Apocalipsis 20. Y les voy a pedir si me pueden acompañar a sus Biblias, ¿verdad? A sus Biblias y vamos a ir a Apocalipsis 20 y vamos a revisar las escrituras, ¿verdad? Para ver qué dice la escritura y cómo ellos la interpretan, y lo que vamos a ver en este momento. Entonces, ¿alguien me puede ayudar, por favor, leyendo el versículo 1 al 3? Voy, lo leo. Gracias. Dios habla hoy. Vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Este ángel sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo donde lo encerró y puso un sello sobre la puerta para que no engañara a las naciones hasta que pasaran los 1000 años, al cabo de los cuales habrá de ser soltado por un poco de tiempo. Ok, eso dicen los primeros 3 versículos. ¿Cómo lo interpretan los amilenaristas? Que Satanás ha sido encadenado significa su derrota en la cruz, ¿verdad? Entonces, para ellos, ¿cuándo sucedió este evento? ¿Verdad? Sucedió en la cruz, ¿verdad? Ahí es donde ocurrió los versículos del 1 al 3.
y es el cumplimiento de Génesis 3:15, ¿verdad? Donde, si no estoy mal, la mujer aplastará la cabeza a la serpiente, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver cómo lo interpretan ellos. Entonces ellos interpretan, los otros sistemas interpretan que esto será en un futuro, pero ellos ven que esto es en un pasado. Entonces están alegorizando todo esto. ¿Por qué? Porque todo esto ellos lo ven de una manera figurativa, ¿verdad? Que el ángel bajó, que encadenó a Satanás, y todo eso sucedió en el momento de la cruz. ¿Alguien puede leer el versículo 4 al versículo 5? Yo. Y tronos, y en ellos estaban sentados los que habían recibido autoridad para juzgar. Y también las almas de aquellos a quienes les cortaron la cabeza por haber sido fieles al testimonio de Jesús y al mensaje de Dios. Ellos no habían adorado al monstruo ni a su imagen, y se habían dejado poner su marca en la frente o en la mano. Y vi que volvieron a vivir y que reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 5. Sí, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta después de los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Correcto. En cuanto al milenio en sí, se trata de la era presente, es decir, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida. De manera que los 1000 años son simbólicos. Así es como ellos interpretan esta parte del milenio, ¿verdad? De cómo ellos interpretan este tiempo, que ya lo vimos pues bastante bien ahí, ¿verdad? Luego el versículo 6 lo voy a leer yo, dice: dichosos los que tienen parte en la primera resurrección, pues pertenecen al pueblo santo. La segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él los 1000 años, ¿verdad? En cuanto a la primera resurrección, esta es espiritual y se efectúa ¿en dónde? En la conversión, es lo que ellos creen, ¿verdad? Y aquí están las escrituras: Efesios 2, 1, 5 y 6, Colosenses 3, 1. Los resucitados están ya reinando en los 1000 años, ¿verdad? Entre los dos advenimientos, ¿verdad? De Cristo y el mundo. O sea que las personas que murieron, ¿verdad? O que resucitaron, perdón, en este mundo a través de la conversión, ellos están ejerciendo un reinado figurativo en este mundo, ¿verdad? Figurativo, o sea que tú y yo estamos reinando, ¿verdad? Los que nos hemos convertido y hemos tenido esa primera resurrección que es espiritual y que ocurrió en nuestra conversión, estamos reinando, ¿verdad? Mientras vivamos como cristianos. Como les digo, ¿qué es lo que hacen ellos? Alegorizar, ¿verdad? Ellos no están viendo la escritura como en el cielo, los que resucitan van a ir allá y desde ahí van a reinar, o van a reinar en la tierra, como creen los premilenaristas, por 1000 años, ¿verdad? No, ellos ven todo esto es figurativo, entonces tratan de darle una interpretación alegórica. Ya vemos que para ellos la primera resurrección, ¿cuál es? La conversión, ¿verdad? El encadenamiento de Satanás, para ellos, ¿qué es? La derrota en la cruz, ¿verdad? Y el milenio para ellos, ¿qué es? Algo total y completamente figurativo. Entonces vemos que ellos están utilizando el método alegórico, no están interpretando gramaticalmente ni utilizando una hermenéutica bíblica, sino están alegorizando. Por eso, muchos estudiosos también de la Biblia y obviamente de los otros sistemas ven que ellos están utilizando demasiadas alegorías. Y es cierto, el libro de Apocalipsis tiene demasiadas alegorías, pero algunas están bien marcadas y otras no. Entonces, esto es lo que ellos hacen. Y en el video que les puse, el que habla sobre el milenarismo, que es el peloncito, ¿verdad? Que está ahí, él expresa, ¿verdad? Y él habla sobre esto, sobre las alegorías, y dice: no hay un abuso de las alegorías, ¿verdad? Sino estamos utilizando una hermenéutica seria. Esa es su postura. ¿Alguien puede leer los versículos del 7 al 9 primero?
Aquí. Ujú. Dice, cuando hayan pasado los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones de los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, cuyos ejércitos numerosos como la arena del mar reunirá para la batalla. El 9 también dice. Sí, por favor. Ok, y subieron por lo ancho de la tierra y rodearon el campamento del pueblo santo y la ciudad que él ama, pero cayó fuego del cielo y los quemó por completo. Ahí estamos bien, ¿verdad? ¿Qué creen los amilenaristas? Satanás será suelto por un poco de tiempo al final de esta era presente, ¿verdad? La era de la iglesia. El crecimiento del mal culminará con la venida del anticristo y luego Cristo vendrá y lo vencerá, ¿verdad? El diablo será luego echado al lago de azufre para la eternidad. Entonces, en la era presente, ¿verdad? Recuerdan que Satanás está atado, ¿verdad? Pero al final de la era presente, que es el milenio para ellos, Satanás va a ser soltado, ¿verdad? Va a ser soltado y va a haber un crecimiento del mal, ¿verdad? Vendrá el anticristo, que eso ya lo vimos con los postmilenaristas, y luego Cristo vendrá inmediatamente al aparecer el anticristo, la venida de Cristo es eminente, vendrá y lo vencerá. Y el diablo pues será arrojado y echado al fuego eternamente, ¿verdad? Entonces, cada vez los amilenaristas, como vemos que nuestra sociedad, hermanos, está cada vez llenando de más maldad y maldad y maldad, entonces ven la figura, ¿no? De que Satanás será soltado y que el mundo va a ser un lugar terrible, ¿verdad? Y es ahí el final. Recuerdan, los postmilenaristas lo veían de manera diferente. Ellos veían que antes de la venida de Cristo, la época, ¿cómo iba a ser? Una época dorada, ¿verdad? Una época de evangelismo, Israel salvo. Entonces, vemos que son dos posturas totalmente contrarias, una de la otra. ¿Alguien puede leer del versículo 11 al 15? Voy. Dice, vi también un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se volvió a hallar su lugar. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos y después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. El mar entregó a los muertos que yacían en él. También la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían con ellos. Y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Hasta el 15. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Correcto. Y esta sección habla del juicio, ¿verdad? Del fin y de la eternidad, ¿verdad? Eso lo comparten prácticamente todos los sistemas. Este sistema escatológico milenarista interpreta el pasaje de una manera peculiar, ¿verdad? Este pasaje es simbólico para ellos. Es un símbolo del intervalo entre dos venidas, entre la venida de Cristo al mundo y su segunda venida. Solamente Dios obviamente conoce la duración del periodo de los 1000 años, mencionado en estos versículos, y según los amilenaristas del capítulo 20, en el capítulo 20 Juan recapitula lo dicho antes en el libro, ¿verdad? O sea, del capítulo 1 al capítulo 19. No se trata de un nuevo periodo, ¿verdad? Porque los otros sistemas, sobre todo el postmilenaristas, ve los hechos de las acciones o los hechos de Hechos 20, pasando después de Hechos 19. En cambio, los amilenaristas ven como que Hechos 20 es un resumen prácticamente de todos los sellos, cuando se abren los sellos y todo eso, ¿verdad? En este sentido, la primera resurrección mencionada aquí es el nuevo nacimiento y la segunda resurrección pues es ya cuando viene nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, así es como ellos interpretan este sistema escatológico, ¿verdad? Alegorizando cada uno de ellos de una manera bastante peculiar. ¿Cómo es el orden, verdad, de ellos? Primero, la segunda venida, ¿verdad? La segunda venida será corporal y literal, ¿verdad? Jesús viene físicamente y literalmente. ¿Qué va a pasar? Obviamente en la segunda venida los sepulcros se abrirán, ¿verdad? En la tercer paso serán los santos arrebatados en el cielo. Para ellos no existe el rapto ni nada de eso, ¿verdad? Como los premilenaristas, un grupo de los premilenaristas creen en el rapto, otros no, o un rapto literal. Ellos creen en un rapto, es decir, todos los santos serán arrebatados en la segunda venida y todos serán al cielo. Luego de ese arrebatamiento, donde los santos se van, ¿verdad? Con Dios, viene un juicio general, o sea que los santos no son parte del juicio general. Luego la tierra será purificada, ¿verdad? Y habrá un estado eterno y nuevos cielos, ¿verdad? Y como vimos en el final de los versículos que leímos, los perdidos irán al infierno y los salvos pues, ya están en el cielo porque ya fueron llevados con el Señor. Entonces los amilenaristas, como una evaluación de su sistema, no son consecuentes, como ya lo mencioné, en su interpretación bíblica. Usan este método alegórico para interpretar la profecía y lo usan cuando esto es conveniente, obviamente, para negar el premilenarismo y el método literal para el resto de las escrituras. O sea, ellos usan, cuando a ellos les conviene, digámoslo así, alegorizan y cuando no, pues lo hacen de una manera literal. De ahí que sea fácil presa el amilenarismo del subjetivismo. O sea, como cuando uno interpreta alegóricamente, podemos darle una interpretación que nosotros queramos, ¿verdad? A la profecía bíblica. Y es obvio que la hermenéutica milenarista afecta a otras áreas de la teología, porque si aplicamos este sistema aquí, se podría aplicar a otros pasajes de la Biblia. Y eso afecta la veracidad de la palabra de Dios, ¿verdad? Y doctrinas como la doctrina de la iglesia, la doctrina de la salvación y muchas otras podrían verse afectadas con un sistema de interpretación así. El sistema milenarista no viene de tiempos tan antiguos como ellos pretenden. No hay manera de verdad seguirle pistas históricas. No encuentra apoyo consistente en el Nuevo Testamento, ni en los padres apostólicos, ni en los posapostólicos del segundo siglo, y se ha dicho que no hay evidencia a favor del amilenarismo, sino como vimos ya hasta la época de San Agustín. Así que esa postura no puede ser ocupada o tomada, ¿verdad? Como algo que está en la Biblia, ¿verdad? Y eso, la verdad, que lo comparten los tres sistemas. Los tres sistemas tienen que ceder en algún aspecto, ¿verdad? Porque no son consistentes en todos los parámetros históricos y del relato bíblico, ¿verdad? Entonces, brevemente, esto lo que vimos de los amilenaristas, como les decía, es un sistema que hay cosas que podríamos, como lo vimos en los postmilenaristas, que podríamos como compartir y decir, bueno, sí, nosotros también creemos de esta manera, ¿no? Como les decía, nosotros creemos que la venida de Jesús será eminente y cuando venga Jesús nos vamos, ¿verdad? No tenemos en nuestra mente que vamos a tener un reino de 1000 años aquí en la tierra, ni no lo imaginamos, ¿verdad? Pero básicamente este es el sistema amilenarista. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda. Luego veremos ya en las siguientes reuniones, ¿verdad? Vamos a poder ver otros temas como donde vamos a tener un estudio más del reino de Dios, ¿verdad? De ver la escatología desde un punto del reino de Dios, ¿verdad? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué dice el reino de Dios? ¿Cómo podemos entender, ¿verdad? La segunda venida, ¿verdad? Entonces, pero hoy terminamos con los sistemas escatológicos, luego vamos a ver
los pactos, ¿verdad? Bíblicos, que hay algunos pactos en la Biblia que es importante revisar, y luego el reino de Dios en el Antiguo Testamento, y luego el reino de Dios en el Nuevo Testamento con Jesús. Ahí vamos a finalizar con los pactos y el reino de Dios Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahí pues creo que vamos a poder congeniar más las ideas del reino de Dios y veremos cómo podemos ver esa segunda venida desde esa perspectiva del reino de Dios, ¿verdad? Pero no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Ok. Pues bueno, hermano. Sí, perdón. Pablo, Sí, Paulo, Lorena. yo solamente de lo que he estado leyendo, de los videos que nos has compartido y algunas otras cosas que me he puesto a averiguar, ¿verdad? Yo creo que, como decía, los tres sistemas tienen sus pros y sus contras. O sea, eso depende como, la verdad que la Biblia fue escrita hace 2000 años. Ellos en ese tiempo usaban un tipo de lenguaje que era especial y que era tal vez para esa época, usaban imágenes que de repente a ciencia cierta nosotros no podríamos saber exactamente a qué se referían. Era para la época de ellos. Obviamente menudo trabajo y cuestión que nosotros los humanos, o sea, tenemos que ver y averiguar, ¿verdad? ¿Qué realmente es lo que quiso decir? Yo comparto con el amilenarismo, ¿verdad? La cuestión de que, pues los 1000 años no son literales, ¿verdad? Porque ya tenemos 2000 años y todavía está, el mundo todavía existe. Pero, o sea, yo creo que leyendo Mateo 24, o sea, es que esto es bien profundo, bien confuso de poder verlo claramente, ¿verdad? Porque los tres sistemas tienen sus cosas positivas y también hay algunas cosas que uno tal vez no comparte, ¿verdad? De acuerdo a la enseñanza que hemos tenido y a la profundizar en las escrituras. Todo depende de la óptica, o sea, cómo se interprete, ¿verdad? Como decía, de la hermenéutica, pues ya sabemos que Apocalipsis es un libro que es bastante alegórico, todos los proféticos como Daniel, yo he estado leyendo Daniel ahorita y tiene algunas cosas que uno tiene que investigar muy profundo, ver en primer lugar la traducción original y son tantas cosas que de repente nosotros no podemos entender claramente, ¿verdad? Pero que sí, claramente está que Jesús vino a la tierra, que ya murió, ¿verdad? Y que nosotros pues estamos esperando la resurrección, que Él ya resucitó y estamos esperando su segunda venida, ¿verdad? Y en ese tiempo que vamos esperando, pues es tratar de cumplir y ser fieles y esforzarnos cada día, ¿verdad? Por tratar de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? En los mandatos que Él ya nos dejó. Entonces, la verdad que sí es muy bonito el tema y es como para poder profundizar un poco más y aprender un poco más, ¿verdad? Acerca de, más que todo por conocimiento, más como para poder aplicarlo en nuestras vidas, sino como conocimiento para poder ayudar a personas que tal vez no le entienden. Pero yo pienso de que las bases que tenemos nosotros como cristianos, pues es poder vivir una vida, ¿verdad? De acuerdo a como dice la Biblia. Ya estos temas son como para enriquecer nuestra fe espiritual y para tener un poco más conocimiento de Dios, de las cosas que pueden pasar, ¿verdad? Creo yo. Así que muchas gracias de verdad, Paulo, porque los videos que nos has compartido, pues si uno sigue viendo y sigue mucho a estas personas que son estudiosos, pues uno aprende también bastante, ¿verdad? Así que esperemos las otras clases que tiene, que creo que nos van a ayudar mucho más a nosotros en nuestra fe cristiana, ¿verdad? Muchas gracias, Paulo. De nada. Y algo que es importante de los sistemas, en cuanto al el más famoso, digamos, el que es más creído por las iglesias evangélicas es el premilenaristas, ¿verdad? Ese es el que más está, y el post, como vimos en el último tiempo, ha crecido, ¿verdad?
Pero nosotros, digámoslo así, aunque no tenemos una postura, tiene algunas cosas importantes. Un ejemplo, el Sermón del Monte, ¿verdad? Que para nosotros, o para, sí, yo personalmente lo veo como algo muy importante, ¿verdad? Como la justicia del reino, como la ética del cristiano. Pero si soy un premilenarista, ¿verdad? Pienso que el reino de Dios no ha venido. Entonces, como no ha venido el reino de Dios, no tengo la obligación de respetar el Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte va a ser cuando esté el reino instituido. Entonces, el premilenarista cree que el Sermón del Monte se va a vivir y se va a poder aplicar hasta que Jesús venga y en ese milenio, ¿verdad? Entonces, es una cosa que podría parecer tan sutil para cómo ven el milenio, pero en la práctica de la vida diaria sí tiene un efecto, ¿verdad? Porque en la práctica, en la ética cristiana, los premilenaristas como decimos, ni voltean a ver el Sermón del Monte, ¿verdad? Porque dice, pues al final no lo podemos poner en práctica, es muy exigente, es muy perfecto, y eso solo lo podemos poner en práctica cuando venga Jesús. Entonces, los otros dos sistemas, como si creen que el reino de Dios está en la tierra, ¿verdad? Antes de la venida de Jesús, sí están obligando o sienten la responsabilidad de aplicar la ética del Sermón del Monte en la vida diaria. Entonces, los sistemas te pueden predisponer a creer ciertas cosas. Entonces, sí puede ser sutil, pero en la práctica puede afectarte o no, ¿verdad? Entonces, pero un ejemplo, los amilenaristas, pues como ellos creen que el reino de Dios está acá, deberían de sentir esa responsabilidad de poner en práctica el Sermón del Monte, ¿verdad? Entonces, pero en las siguientes clases vamos a ver un poco más sobre el reino de Dios y creo que nos va a ayudar mucho a poder ver de una manera más práctica la segunda venida de nuestro Señor y más bien en la practicidad de cómo vivir hoy en día para poder estar preparados para esa segunda venida, ¿verdad? Bueno, hermanos, gracias por todo, que se disfruten su fin de año, ¿verdad? Y que pues siempre estamos ahí en contacto, ¿verdad? Ahí con cualquier cosa estamos ahí a la orden, se les aprecia mucho y pues ahí estamos siempre a la orden y gracias por estar. Y ya primero Dios nos vemos en enero, si Dios no lo permite, ¿verdad? Gracias, Pablo. Ok, A ustedes muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Dios los bendiga A a todos. ustedes Gracias a todos. descansen. hermanos.